Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esto es En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Buenas tardes, Andrea. Hola, Rafa, ¿cómo están? Y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María Miami. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Aquí estamos listos para traerles un programa lleno de cosas interesantes para amar más nuestra fe católica. Quería recordarles los teléfonos para que durante el programa nos llamen y nos compartan sus inquietudes o si tienen alguna pregunta para nuestros invitados. El número es 1866-880-7136 y localmente el 786-485-1392. ¿Qué tenemos para hoy, Rafa? Tenemos un programa pero espectacular. Vamos a dar la bienvenida a Luciana Rokowitz, que nos acompaña nuevamente
desde Mendoza, Argentina, ¿correcto? Sí, correcto. Hola, muy buenas tardes acá. Muchas gracias por invitarme. Hola, Luciana. Hola, ¿te escuchan bien? Muy bien, la verdad. Perfecto. Y nuevamente tenemos a esta dupla que para nosotros se ha hecho maravillosa. Frank Morera, bienvenido a En la Iglesia. Creo que hemos perdido la conexión con Frank, vamos a restablecerla. Pero tendremos esta tarde a Luciana Rogowitz y a Frank Morera con una promesa que vamos a hacer realidad. Y es tener un programa sobre la Eucaristía y las raíces en la Pascua judía. De este tema vamos a estar hablando. Así que, ¿qué te parece, Andrea? Pues me parece súper enriquecedor porque creo que muchas personas tienen esa gran duda, tienen muchas dudas. Así que vamos a ver esta buena combinación de Luciana y Frank. Nos van a aclarar mucho este panorama y estas preguntas que pueden tener nuestros oyentes acerca de la Eucaristía y sus raíces judías. Sí, yo quiero que los oyentes tengan en cuenta que Luciana tiene una página web que tiene como nombre judiaycatólica.com y allí pueden encontrar interesantísimos artículos acerca de la experiencia de Luciana, de su continuidad religiosa y la continuidad de su fe. Pero Luciana, mientras contactamos nuevamente a Frank, háblanos un poco de judiaycatólica.com. Sí, gracias. Yo ahí en la página lo que hago es subir artículos. Primero empecé contando mi experiencia personal sobre esta continuidad, tal como lo acaban de decir, sobre lo que es la religión judía, continuando con el catolicismo. No lo llamo un camino de conversión, sino de continuidad, donde en el judaísmo está la promesa de Dios de enviar un Mesías y el catolicismo es la celebración de esa promesa. O sea, creemos que Jesús es el Mesías esperado por tantos años y en el catolicismo celebramos esta promesa y obviamente la Eucaristía está presente allí, así que es la verdad absoluta. Así que en el sitio Judía y Católica lo que hago es, cuento mi camino, cómo llegué a esto, la experiencia personal que tuve y también artículos sobre el tema, pensamientos y también este tipo de investigaciones que me parecen muy fructíferas de conocer las raíces judías de lo que es, por ejemplo, la Eucaristía o las raíces judías del miércoles de ceniza o el tema del ayuno, donde van viniendo. Hay un autor que es un autor de libros y es conferencista en Estados Unidos, se llama Brant Pitre, que él lo que siempre dice que si encontramos algo extraño en la Iglesia Católica, alguna costumbre medio rara, tendremos que remontarnos en el Antiguo Testamento o en el judaísmo para ver de dónde viene, que seguramente sus raíces están ahí, que no pensemos que es algo raro ni inventado, sino que viene de ahí. Y realmente cada vez que me pongo a ahondar a investigar sobre el tema siempre encuentro las respuestas. Y justamente a través de estas investigaciones puedo corroborar aún más cómo realmente el judaísmo es la raíz, es como si el judaísmo es el embrión del catolicismo, donde todo se va desarrollando para después dar unos frutos hermosos. Entonces es como el judaísmo ilumina el catolicismo y a través del conocimiento de las raíces judías es como que uno al otro se iluminan mutuamente. Entonces está muy interesante indagar ahí en los estudios. Es decir, Luciana, que esta tesis protestante de que la Iglesia inventó, que los curas inventaron, que el Papa inventó, no tiene asidero. Claro, adelante. Perdón, terminé la pregunta, pensé que y ahora te respondo. Pues sí, es que los hermanos protestantes nos acusan generalmente, eso es un invento de los curas, eso es un invento del Papa, eso lo inventó la Iglesia con su supuesta tradición. Y no es así. Todo lo que existe en la Iglesia tiene un asidero y un origen histórico en el Antiguo Testamento. Exactamente, justamente el estudio de las raíces judías de la Eucaristía nos muestra cómo Dios tenía pensado la Eucaristía desde sus inicios y cómo fue dejando huellas en toda la historia del pueblo judío y todo en el Antiguo Testamento, distintos símbolos que apuntan
justamente a lo que él iba a hacer con la nueva alianza. Entonces conocer esto justamente nos afirma en esta fe, y obviamente es una pena. Hay un montón también, hay un movimiento muy grande de judíos mesiánicos, que son judíos que reconocen a Jesús como el Mesías, pero no en la parte de la Iglesia Católica ni en la Eucaristía, y para mí es una pérdida tan grande, porque ya como judío es un paso enorme reconocer que Jesús es el Mesías, y también es muy difícil a nivel familiar y cultural dar ese paso, y dar ese paso dentro de la Iglesia Católica. Uno, digamos, lo que pierde desde el otro lado, las dificultades que puede afrontar como judío en una nueva cultura, con un montón de cosas diferentes a lo que uno fue criado, es como que la Eucaristía te llena y te sobrepasa mucho más allá, te da mucho más de lo que uno tenía, y es como que para mí es una pena que lleguen a esa parte y no puedan obtener lo más preciado. Aparte, es claro, hoy cuando charlemos sobre los distintos signos en el Antiguo. Sí, Luciana, te perdimos. Qué pena, hemos perdido a Luciana. Tenemos una llamada, a ver con quién estamos en línea. Con Carola Franco. Carola Franco, muy buenas tardes y bienvenida a En la Iglesia. A ver. Muy lindo el título que le han puesto al programa, La Iglesia. Yo tengo aquí mi iglesia en mi casa, y cuando no puedo ir a misa, oigo la misa acá en Radio María, y es lo mismo. Lo único que no puedo colgar un año. Ayer, por ejemplo, estaba preguntando que si podemos tener, por ejemplo, una hostia y vino aquí consagrado para cuando uno no pueda ir a la misa. Qué lindo. Y puede uno tener el vino consagrado y las hostias. ¿En la casa, dice usted? Sí, cuando uno no puede salir a misa, por ejemplo, este día que está tan increíble, con tanta nieve, que ya empezó la nieve, que está muy frío. Ya. Y muchas veces uno sale aquí, entonces el viento lo ataja a uno para salir. Claro. Entonces uno tiene que devolverse. Carola, no está permitido que el cuerpo de Cristo no se consuma. Es decir, si de pronto por alguna enfermedad o algún impedimento físico no puede ir usted a misa, alguien le puede llevar a su casa el cuerpo de Cristo, pero debe ser consumido. No, la Iglesia no permite que tengamos una hostia consagrada y la presencia de nuestro Señor en la hostia para, digamos, adoración en las casas. Esto pues no es una práctica que no es permitida y no se debe hacer. Si Carola está de pronto impedida o tiene alguna circunstancia. Gracias a Dios no, gracias a Dios estoy muy alentada, puedo salir, salgo hasta la comida animada, a la calle. Hoy no he podido porque está muy increíble, pero ayer sí salí con mi hermano, me fui con ella, con la perrita caminando hasta otra calle por allá de iglesia. Sí. Pero me voy en el coche de ella, y yo creo que ahí tengo un impedimento, lo único es lo que por ya, favor, Carol. Quiero que me ore mucho por eso. Claro que sí, Carola. Con mucho gusto la vamos a poner en oración y bueno, tener en cuenta esto. Entonces, gracias por la participación, Carola, porque todos aprendemos. Bueno, Carola. Bueno, muchas gracias. Dios la bendiga. Parece que ya estamos restableciendo la comunicación con Luciana y Frank. Pero bueno, mientras tanto, vamos a hacer una pequeña oración debido a que este domingo los colombianos vamos a empezar nuestras elecciones presidenciales, unas elecciones que están llenas de mucha tensión. Son elecciones cruciales para Colombia y queríamos en este programa radial unirnos a todas las oraciones porque Dios ilumine a cada uno de los ciudadanos colombianos en estas elecciones del domingo, que son las de Senado y Cámara, y también las que vienen, que son las presidenciales. Nos ponemos en tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor Dios Padre Celestial, hoy el pueblo colombiano viene a tu presencia porque está cansado y afligido por los problemas y sufrimientos de nuestra bella nación. Santísimo Dios, nosotros en la misma manera en que tu Hijo Jesucristo
te entregó sus sufrimientos en la cruz. Te entregamos hoy nuestros problemas para que tú los transformes y nos regales la paz, así como glorificaste a tu Hijo amado. Padre de amor, te pedimos muy especialmente que ablandes el corazón de aquellos que no aman este país tan hermoso que tú nos has regalado, y no dejes que el mal siga siendo un obstáculo para recibir la paz que tú nos quieres regalar. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y nos enseñes a ser instrumentos de tu paz. Amén. Bueno, pues esta oración está circulando y está repetidamente en boca de muchos colombianos, rogándole a Dios que nos ilumine para que el futuro de Colombia y el futuro que está en manos de las elecciones pues sea un futuro como Dios lo quiere, lleno de paz, esta paz que tanto anhela también nuestro pueblo vecino venezolano. Así que continuemos con el programa. Vamos a ver si ya restablecimos la comunicación con Luciana. Luciana, ¿estás allí con nosotros? Sí, ahora sí, no sé qué ocurrió y me quedé hablando sola, no sé en qué momento se perdió la comunicación. Sí, no, estabas hablando, Luciana, de cómo el no aceptar y conocer las raíces judías de la tradición y de la liturgia católica conlleva a nuestros hermanos separados a emitir sentencias y juicios que no tienen ningún fundamento. Pero ese no es el tema que nos ocupa esta tarde. ¿Cómo pudiéramos, Luciana, comenzar a hablar de ese origen que tiene la Eucaristía en la Pascua judía? Es cierto que tenemos que remontarnos a la Pascua judía, y la primera es la que se nos narra en Éxodo, donde en la aplicación de la última de las plagas por parte del Señor Yahvé a Faraón y a los egipcios, pues ordena todo un ritual y una liturgia en la cual hay que sacrificar un cordero no mayor de 1 año, sin defecto, y a untar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, y a comer de pie con las sandalias puestas, el bastón en la mano y la cintura ceñida, ese cordero sin dejar nada para el próximo día. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es la relación de esa Pascua con la Pascua de la nueva y eterna alianza? Sí, exactamente. Siempre hay que remontarse a esta parte de la historia como para poner en contexto de dónde salió el tema del Éxodo y la Pascua judía. Es como que hay un paralelismo impresionante entre las dos cosas. Por eso siempre hablo de este diseño de Dios, como tiene previsto una cosa. San Agustín dice que el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo, y es tal cual. Cuando vamos viendo estas cosas se iluminan y toman un sentido cada detalle de lo que fue hecho. Justamente en el capítulo 12 del libro del Éxodo es donde se relata todos estos hechos, y se establece antes de la 10ª plaga todas estas indicaciones que Dios le da a Moisés para que le dé al pueblo de Israel, y establece esta liturgia pascual. Y lo que es importante en lo que era el tema de consumir el cordero y derramar la sangre en los marcos de las puertas, es que además Dios le indica que esto lo van a celebrar, la liturgia que establece se va a celebrar a lo largo de todas las generaciones. Es una institución perpetua, donde además de celebrar esta cena, recordando este momento, es como el objetivo central. Lo que es en la Pascua judía que se establece acá, es en la cena todo lo que es la celebración de la Pascua, que se llama el Seder de Pesaj. Seder quiere decir orden en hebreo, y ese orden son 15 pasos, donde a través de esos 15 pasos y todas las comidas que hay en la mesa, los salsas para mojar vegetales, agua con sal, son distintos elementos que todo está compuesto especialmente para contar esta historia. Es el relato del Éxodo, y lo hacemos a través justamente de esta reunión, de esta liturgia y con las comidas. Entonces el objetivo es pasar de generación en generación, contarle a nuestros hijos que Dios nos liberó, los milagros
milagros que hizo y el precio que se pagó también a nivel humanidad con todo el tema de las plagas, todo para una liberación, para este éxodo. Entonces es muy interesante porque está puesto que es una institución perpetua y además que a nuestros hijos nosotros les tenemos que contar todo esto y no contarlo como una historia de nuestros antepasados, sino como que Dios me liberó a mí. Es importante resaltar esto porque es un detalle, es como actualizamos el evento, ¿no? Es en algún sentido cuando Jesús en la última cena instituye la Eucaristía y dice hagan esto en conmemoración mía, es como que la traducción viene del griego, que de la palabra anamnesis, creo, o no sé cómo el acento, si es anamnesis o anamnesis. Ajá. En griego, no conozco el griego, pero esa palabra es mucho más que un recuerdo, no es recordar, sino entenderlo de una manera y actualizar el misterio. Y eso también es lo que hacemos en Pesaj, en la celebración, a través de los distintos sabores de hierbas amargas. Vamos recordando la amargura que vivieron nuestros antepasados, pero como si nosotros lo hubiésemos vivido. Y también celebrando la libertad, se dice que comemos reclinados, o sea, acostados, sentados en sillas como si fuésemos reyes, justamente para celebrar esta libertad. Entonces, en esta institución y celebrar el antiguo, digamos, el primer éxodo, es que también podemos ver la relación con el nuevo éxodo que trae Jesús a través de la nueva Pascua. Claro. Luciana, tú hablas de muchos elementos que por supuesto, los judíos aún los siguen celebrando, los siguen repitiendo a pesar de tantos siglos. ¿Qué elementos crees tú que son resaltables de esas tradiciones y de esos eventos como el Pesaj que nos acabas de describir, que se vean reflejados en la Eucaristía, que se mantengan, que hagan sentido específico en la Eucaristía? Y el que es central es el pan sin levadura, que es lo que hoy las hostias consagradas son también sin levadura. Es como el pan y el vino, de hecho, son los dos elementos centrales. O sea, más allá de que en la celebración de Pesaj, de Pascua judía, están el cordero y también las hierbas amargas y todo, lo que es el pan sin levadura y el vino es central, porque es lo que seguramente ahora vamos a hablar en este programa, es sobre el tema de que además de los 15 pasos de este orden de la celebración de la Pascua judía, hay también 4 copas que son centrales en lo que es esta celebración. O sea, si bien cada comensal tiene sus copas y puede ir tomando vino o lo que quiera tomar durante la cena, hay 4 copas específicas que son para una bendición que se hace específicamente, como también todos los 15 pasos, cada parte que se va haciendo es como que está rondando todo en función de lo que es la alabanza a Dios y el agradecimiento de habernos liberado. Entonces se va relatando la historia con distintos detalles para que los chicos se lo vayan aprendiendo para siempre, y además está el tema del vino y el pan sin levadura son los elementos centrales. Claro, y que concuerdan perfectamente, y hay un respaldo en el Antiguo Testamento, y es el sacrificio que ofrece Melquisedec, el cual es prototipo de Jesús como sacerdote, donde también Melquisedec ofrece pan y vino. Sí, exactamente, con Abraham. Sí, hay signos por todos lados. El maná es impresionante, o sea, no ahora no lo traigo a colación, digamos, porque nos vamos a salir de lo que es la Pascua, pero el maná y la relación con la Eucaristía es una cosa también muy importante, y el tema de los panes de la proposición o de los panes de la ofrenda del templo que se encontraban en el tabernáculo también está en pan y vino, todo relacionado a lo que es hoy. O sea, no, si uno lo va estudiando es imposible pensar que es un invento de la Iglesia Católica. Realmente la Eucaristía y con lo que es el pan y el vino viene totalmente de lo que es el judaísmo. Yo me pregunto, como se podrá estar preguntando muchos de nuestros oyentes, si todo hacía sentido, si venía todo, digamos, desarrollándose, revelándose, y finalmente Jesús hace una revelación tan clara, ¿por qué tanta gente no le creyó? Porque porque hubo quien vio en Jesús claramente lo que estaba pasando y que realmente caían sus cosas en el sentido y hacía, digamos,
con lo que estás hablando ahora con Rafael, como que se repetía incluso de lo que estamos hablando, el pan sin levadura, se repetía en el lenguaje, en lo que estaba llevando Jesús en la realidad. Sí, fíjate que ahí hay algo bien interesante, y en un artículo que lleva el título que escribe Luciana, hace referencia. Es decir, un judío tan sabio en la palabra como Saulo de Tarso y como Pedro entendieron y aceptaron cabalmente que la presencia del Señor Jesús era una continuidad y era absolutamente real, ¿okay? Y así como ellos, pues muchísimos más. Claro, hay una gran mayoría que no. Pero, por ejemplo, en ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan, es perfectamente explícito cómo el Señor demuestra que ese es su cuerpo y esa es su carne. Ahora, Frank, te tenemos de vuelta. Sí, que por algún motivo mi cuenta se canceló y tuve que volverla a abrir. Pues bendito y alabado sea Dios. Qué bueno, nos alegra mucho tenerte. Estamos hablando un poco de Andrea le preguntaba a Luciana de por qué si hay una continuidad tan clara en los elementos de la Pascua judía, como por ejemplo sí, perdón. Luciana, te tenemos también en línea. Ahora sí, se me perdí de lo último, no sé qué pasa con la conexión. Voy a hacer una recapitulación rapidito. Estábamos hablando de que hay elementos en la Pascua judía que están presentes en la nueva Pascua o en la Pascua de la nueva alianza. La Pascua establecida por el Señor Jesús el jueves en la última cena. Como por ejemplo el pan ácimo y el vino y lo de las 4 copas. Entonces Andrea nos preguntaba que por qué si hay elementos tan claros hay mucha gente que no los reconoció. Y yo le decía, pues así como habían los que no los reconocieron, pero unos judíos tan fervorosos como Saulo de Tarso o como Pedro, como Santiago, como Juan y como todos los apóstoles y algunos otros, pues sí lo reconocen y sí reconocen la presencia real del Señor Jesús en su cuerpo, en su sangre, en su alma y divinidad en la Eucaristía. A ver, ¿qué nos aporta? ¿Qué comenta? Sí, exactamente. Si bien están claramente los dos grupos, los que sí lo reconocen y los que no, creo que la parte de los que no lo reconocen hay como varias respuestas que se pueden entender desde ese lado. Yo a veces pienso que quizás es más fácil hoy por hoy para mí entender esto que lo que era en ese momento para Pedro, para San Pablo, para ellos nosotros ya lo tenemos como interpretado también, pero en ese momento cuando ellos por ejemplo escuchaban el discurso del pan de vida, cuando Jesús decía el que coma de mi cuerpo y beba de esta sangre tendrá vida eterna, es como que nosotros hoy cuando Él lo dice ya lo asociamos al vino y a la Eucaristía, no estamos pensando en un cuerpo realmente, en una sangre, entonces es como mucho más fácil de entenderlo. En ese momento ellos mucha gente se alejó en ese momento también, que justamente es otro argumento para decir que Jesús no estaba hablando en forma simbólica, porque cuando muchos se iban Jesús no dijo no, me están entendiendo mal, sino que afirmó, en verdad les digo, y lo vuelve a decir. Entonces en ese sentido más fácil quizás para nosotros que en ese momento tratar de entenderlo. Nosotros ya lo tenemos de alguna manera digerido este aspecto. Y después esta cuestión que no nos podemos desligar, que es una cuestión profética, que realmente era necesario también a nivel, Dios lo escribe derecho en renglones torcidos, y también era importante que yo creo que tal vez si el judaísmo en ese momento todos lo reconocían a Jesús como el Mesías, quizás iba a quedar siendo parte de lo que es el judaísmo y no se iba a llevar esa religión, el cristianismo, a los confines del mundo como pedía Jesús. Entonces es como que era necesario que haya esta parte y todavía hay un autor que se llama Roy Schumann, que él en su libro todavía habla del rol de los judíos para la segunda venida de Jesús, como que sigue siendo importante que todavía haya personas que no lo hayan reconocido, como que es todo parte del plan divino. Frank, ¿qué nos dice? Sí. Habíamos dicho que yo también le había planteado a Luciana que como nuestros hermanos separados por un desconocimiento del Antiguo Testamento y de las tradiciones y de la liturgia judía, ellos aseveran de que muchas cosas que existen en la iglesia
son creación o invento de curas, de los papas, o como vulgarmente nos dicen nosotros los tupacillos. ¿Qué opinión tú tienes? Perdón, que no te oí la última pregunta. Ok, los hermanos separados insisten... Sí, esa parte lo oí, lo último que me preguntabas, Oh, al final. ¿qué opinión tú tienes con respecto a esas aseveraciones por desconocimiento de las tradiciones y de la liturgia judía? Yo no creo que es desconocimiento de las tradiciones, yo creo que es un problema de fe. Y en el mismo San Juan 6, pues se presentan los dos tipos de fe, la fe humana y la fe divina. Los que se fueron eran que tenían fe humana. La fe humana o intelectual es la fe que tú para creerla tienes que entenderla. Si no la entiendes, no lo crees. Eso es fe intelectual. Por eso que los protestantes para todo piden 10 versículos, porque hasta que ellos no lo comprueban, no lo creen. La fe divina es la que expresó Pedro. No entiendo nada, pero me quedo. Claro. Y yo creo que más que nada es un problema de fe, porque ante el mensaje de San Juan 6, nada más que hay dos posibilidades: o Jesús es un mentiroso, o es un loco, o está diciendo la verdad. Y los judíos que se fueron apostaron porque era un mentiroso o un loco, y nosotros apostamos porque lo que está diciendo es verdad, solamente que no lo entendemos. Y eso fue lo que Pedro y los apóstoles apostaron y lo entendieron el día de la última cena. También allí habría de pronto una reflexión, y es que no solo no lo entendieron como tú lo dices, sino también tal vez se quedaron pegados a esa tradición que Jesús tanto pues les criticó y los acusó y les dijo, los trató de sacudir, ¿no? Bueno, despéguense de esa tradición exacta del sábado, de esto, de lo otro, que estaban pegados a la letra, pero no al corazón. Y yo pienso que de todos modos hay que abrir el corazón para poder ver y entender que en los signos y en los símbolos está ahí Jesús, y que en esta Eucaristía que hoy en día, gracias a Dios, podemos vivirla en este país, pues cuando queramos, pues podemos poner el corazón, pero el corazón es como que digamos, la puerta que nos abre los ojos del alma para descubrirlo. Entonces también de pronto les faltó eso, abrir el corazón y despegarse un poco de esa tradición escrita y pegada a la ley de Moisés. Sí, también hay el hecho, y es comprensible, es decir, en el Levítico se dice claramente que no podrás beber o comer la sangre, pero es un versículo también que no se ha interpretado a cabalidad, porque ahí el Levítico vaya a decir: yo te doy la sangre de los animales para que la ofrezcas en sacrificio sobre el altar para salvar tu vida. Entonces, claro, cuando ellos han crecido por muchísimos siglos con esta prohibición de no comer la sangre, y Jesús le va a decir: el que no tome o no beba mi sangre, tiene que haberle dado un cortocircuito en su cerebro. Ahí tiene que haber un rechazo absoluto. ¿Qué nos dicen? Sí, exactamente. En el trabajo que habíamos mencionado sobre las raíces judías de la Eucaristía, el análisis comienza por ahí. Cómo judíos que creían, que realmente conocían la Torá y las Escrituras y sabían sobre esta prohibición, cómo San Pablo, por ejemplo, pudo reconocer y entender y saber que era la realidad. Entonces, justamente en ese recorrido es lo que vamos viendo, que todos los signos de estos sacrificios de animales que se hicieron durante todo el Antiguo Testamento eran signos que apuntaban al sacrificio real, como que todos esos no eran capaces de... es como que siempre la ofensa tiene que ver con el ofendido y lo que uno restituye. Entonces, en el sentido de que la ofensa era Dios, el pecado original, cualquier animal no podría ser el que nos concilie definitivamente. Entonces, por eso Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios. Podría haberse referido a él como muchísimas otras palabras, hubiese dicho: este es el enviado, este es el Mesías, este es el Salvador, pero él eligió decir el Cordero de Dios, justamente para mostrar que todo eso apuntaba a él, y que él era el sacrificio por excelencia llevado a la plenitud, y que con ese sacrificio ya no era necesario ningún tipo de otro sacrificio de animal. Entonces, en ese sentido,
es que ellos también lo pudieron ir entendiendo, que obviamente, como estábamos diciendo, con un corazón, viéndolo desde la fe espiritual, desde la fe del corazón y no intelectual, porque realmente es muy difícil de entenderlo de otra manera. Y también junto con todas las otras señales que estábamos hablando sobre, por ejemplo, el maná, y cuando Jesús da el discurso del pan de vida, también había hecho antes la multiplicación de los panes, también aludiendo al signo del maná. Y eso también, cuando él le piden un signo, que cuando le decían a Jesús, Moisés nos dio pan, maná, y vos qué pan nos vas a dar, o sea, qué milagro nos vas a hacer, y él empieza a hablar de él justamente de su cuerpo, que él es el pan de vida. Entonces, como que los apóstoles, con todos los conocimientos justamente de la historia de Israel y todo lo que ellos vivían, es que pudieron ir hilando las cosas que iba diciendo y haciendo Jesús para poder creer finalmente en esto. Muy bien. Frank, ¿cómo tú nos ilustras de quizás cómo serían esas primeras Eucaristías que los apóstoles celebraron, que Pedro celebró, y cómo podía explicarle a los otros discípulos, a la gente que se estaba uniendo a ellos, cómo les podía explicar esto es real, estamos haciéndolo en memoria de él, así nos lo hizo a nosotros, porque fue una cena íntima, unos pocos vieron lo que Jesús les ordenó hacer. ¿Cómo nos ilustrarías tú que fueron esas primeras Eucaristías por parte de los apóstoles hacia las personas que los estaban siguiendo? Bueno, la liturgia pues ha llevado un desarrollo de 2000 años, pero lo primero que tenemos nosotros de un anuncio litúrgico de lo que se celebraban los primeros cristianos en el año 150 de nuestra era Justino Mártir, que cuando se escribe en su apología a Adriano, al emperador Adriano, le dice: nosotros los cristianos, el día del Señor, el domingo, a la hora al amanecer por la mañana, nos reunimos todos juntos, y el presidente, el obispo, hace una oración, nos exhorta, hace una explicación, después pronuncia las palabras sobre el pan y el vino, y después de esto nosotros recibimos la Eucaristía, damos gracias, y los diáconos le llevan la Eucaristía a los que están enfermos y no pudieron venir. Eso es en el año 150, y ya más o menos eso sigue un ritual como lo que tenemos hoy, ¿no? La celebración de la palabra, la presentación de las ofrendas, la consagración y la acción de gracias. O sea que ya en el 150 pues ya estaba más o menos una liturgia establecida. Yo me imagino que los discípulos lo que hicieron fue seguir haciendo lo que Jesús les dijo: hagan esto es la cena pascual, y por eso los elementos que tenemos en la misa son de la cena pascual: una mesa con mantel blanco, velas, una copa con vino, una bandeja con pan sin levadura, el misal romano, que es el que le siga Hagadá, y por eso es que tenemos todos esos elementos de la Pascua judía. El sacerdote se pone el estola, que es el descendiente del talit, y yo creo que esos elementos estaban ya desde el principio, o sea que más o menos ellos trataron de hacer lo mismo que hizo Jesús, solamente con el pan y el vino, sin ya usar las hierbas amargas, ni el jaroset, ni nada de eso. Pues yo creo que eso fue lo que ellos más o menos hicieron en el principio, creo yo, porque poco sabemos de eso. Tenemos que hacer hay un detalle que me gustaría agregar. ¿Puedo agregar una cosa? Sí, por supuesto que sí. Y en lo que algo central, digamos, que como para poder comprender este tema, creo que también es que en la liturgia de Pesaj, en la liturgia pascual de Éxodo 12, era obligación consumir el cordero. No, el que no lo consumía en ese momento hubiese muerto. La 10ª plaga no hubiese traspasado el hogar de esa persona. Era necesario. Uno no puede decir, bueno, cómanlo ustedes. Toda la familia lo tenía que consumir por completo. Decían, de hecho, si la familia era muy pequeña como para consumir el cordero entero, debían juntarse con otra familia, pero no podía quedar nada. Entonces, como que esa parte de consumir el cordero es también, se nota que no es una cuestión
simbólica, sino que, o sea, no era una representación en ese momento, sino que había que terminar de consumirlo. Entonces también cuando, por ejemplo, San Pablo más adelante dice, la copa que bendecimos no es acaso la sangre de Cristo, y dice, celebremos también el banquete. Él dice como que es una cuestión de hacer. Jesús no dice, Jesús cuando dice hagan esto en memoria mía, él no dice cuéntenlo, escríbanlo, sino que esto es una liturgia que hay que hacer, es un accionar en ese sentido. Sí, bueno, tenemos que hacer una pausa, vamos a poner una pieza musical y ya regresamos con su programa En la Iglesia a través de Radio María. Aún en las tormentas, aun cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aun cuando no se alaba. Y de vuelta estamos ya en su programa En la Iglesia. Escuchábamos a Verónica Sanfilippo con el tema Te alabo en verdad, un tema de nuestro hermano Tico. ¿Tú sabes quién es nuestro hermano Tico? No sé, no tengo ni idea. Qué cosa. Cuando me acuerde te digo. Fran, ¿tú te acuerdas de quién es este tema? Ni idea. No, oye, ¿cómo se llama el que vive en Guadalajara? Que escribió Gloria. Ese es Martín Valverde. Martín Valverde. Este tema Te alabo en verdad también es de Martín Valverde. Pues regresamos con el tema del día, la Eucaristía y sus raíces en la Pascua judía. Frank, ¿Sí? tú que has ido tantas veces a Israel y nos contabas en un programa pasado que nos acompañaste, ¿cómo has podido enamorarte también de toda la cultura judía y cómo le encontrabas tú cada vez más sabor a todo el judaísmo y a toda la historia judía? Porque la ves que todo como que se encadena perfectamente con el Nuevo Testamento y por supuesto con la historia de los católicos. ¿Cómo crees tú que esa Eucaristía que se fue regando por el mundo, cómo crees tú que se rompió como ese punto en el que había esa explicación de raíces judías? ¿Por qué llegamos a tener un programa como este para poder entender y enriquecernos un poco más? ¿Y por qué esto no se habla? ¿Por qué no hay como una explicación? Bueno, estos fueron los orígenes judíos. Sincera, yo lo que entiendo de tu pregunta es que ¿por qué no se habla más de esto? Sí, ¿por qué no llegamos a entender más y a enriquecernos más con lo que está en el Antiguo Testamento, de lo que estamos hablando, que se ve perfectamente reflejado en la Eucaristía? ¿Por qué no se habla más? ¿Por qué no se explica un poco más eso? Yo solamente te puedo dar una opinión, pero el Antiguo Testamento es parte de nuestras escrituras, tanto como el Nuevo. Lo que pasa es que el conflicto judeo-cristiano desde los 2 primeros siglos, pues abrió una brecha entre las dos comunidades y a partir de eso pues la brecha no se cerró, y yo creo que la iglesia un poco que pensó que todo el mundo pues ya sabía. Es que en siglos anteriores nadie cuestionaba la Eucaristía, y al no cuestionarla no había que explicarla. Ahora en estos tiempos, cuando todo se cuestiona,
sobre todo con los movimientos protestantes, cuando hemos tenido de nuevo que volver a profundizar en las raíces nuestras de la Eucaristía en la Pascua hebrea. Pero acuérdate que hemos tenido una historia de 2000 años que verdaderamente no había que explicar nada, todo el mundo creía lo que la iglesia decía por fe. Luciana. Por lo menos mi opinión. Sí, no, y absolutamente válida, Frank. Luciana, ¿qué impresión tienes tú desde este mirador donde tienes un pie en el judaísmo y un pie en el catolicismo? Sobre esta misma pregunta. Sí. Yo creo que tiene que ver también lo que decía recién Frank. Y sí, realmente opino lo mismo, pero creo que hoy por hoy, con los estudios bíblicos que están mucho más profundizándose mucho más, se está redescubriendo y se está dando un gran valor al judaísmo y al Antiguo Testamento. Como que antes pasaba, quizás muchos católicos tenían la Biblia y era solamente la parte del Nuevo Testamento, y lo otro parecía como si hubiese caducado, que ya no era parte de su historia. Pero creo que hoy hay un redescubrimiento en eso, y se ve mucho, por lo menos acá en Mendoza lo veo mucho en los sacerdotes. Yo el año pasado estudié Sagradas Escrituras en el seminario donde se están formando próximos curas, y realmente había profesores que constantemente... Luciana, te perdimos. Enorme. Oh, ok. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí, perfectamente. Lo que decía es que veo un redescubrimiento muy grande, que cada vez está volviendo a crecer, que creo que también tiene que ver con esto de también los mismos protestantes nos desafiaron como católicos a volver a lo que es la escritura y a conocer un poco más, y lo veo acá tanto en las homilías y en los estudios bíblicos. Yo el año pasado contaba que estudié en el seminario de Mendoza Sagradas Escrituras, y estudiaban chicos también unidos a los mismos seminaristas, y estos estudios realmente tenían un marcado reconocimiento de las raíces judías, de todo lo que cree el catolicismo. Entonces creo que formando a los nuevos curas, también cada vez esto se va a unir más, y esto también hace que los mismos judíos podamos ver en el catolicismo algo más nuestro y no algo tan extraño como antes podía parecer. Yo tengo una pregunta, por supuesto, para Luciana y para Frank. Desde la perspectiva judía, ¿cómo es la reacción ante un milagro eucarístico? ¿Has compartido, Luciana, algo de esto con tus hermanos, con tus padres o con amigos judíos? Y tú, Frank, en tu relación de tantos años con algunos judíos de Israel, ¿has compartido algo de esto? Bueno, las damas primero. Adelante, bueno, Luciana. Yo no, realmente más que mi propia experiencia, que es la que compartí con mi familia, no conté ningún otro tipo de milagro eucarístico de los que se conocen en ese sentido, porque sé, o sea, desde el punto de vista judío, que es como muy extraño realmente, sobre todo para los judíos que no son religiosos y no conocen todo el tema de los sacrificios de animales por el perdón de los pecados. No es algo como es una práctica que ya no se hace desde la destrucción del templo, entonces no es algo que estemos tan familiarizados, y realmente todo el tema de lo que es la sangre, el derramamiento y toda esa parte es como que causa bastante impresión. Entonces a mí, mi marido me contaba distintas cosas antes de que yo crea en esto, y no era algo que no me generaba interés, no era si creía o no creía, realmente era algo que no me interesaba escuchar. Entonces desde el lado así como judía era algo que recién después de poder entender que realmente era verdadero, no era algo que me interesaba, por eso no lo llegué todavía a compartir en el ámbito judío. A ver, Frank. No, yo tampoco, como Luciana, pues yo tampoco pues lo he hablado con nadie. Es que yo ni siquiera lo hablo con los protestantes, porque yo creo que esto de aceptar la Eucaristía tiene que venir por el convencimiento de la fe. Como dijo alguien, para el que no cree en 1000 milagros no es un tema. O sea que siempre se van a ir por otra alternativa, y yo creo que los milagros eucarísticos más que nada es un signo para nosotros, y por eso yo siempre, cuando hablo con los protestantes y todo eso, me voy a las escrituras, no me voy a los milagros, porque esa es la mejor forma de poder
de poder llegar. Yo he hecho los viajes muchas veces a los milagros eucarísticos y son impresionantes, pero más que nada yo creo que ese mensaje es para nosotros los católicos, para las personas que están buscando. Okay. Luciana, quería preguntarte algo. Estuve leyendo alguna de los artículos que escribiste y tú decías una frase que me llamó mucho la atención y dice que para entender el misterio de la Eucaristía, Jesús les dice que deben entender la resurrección, el misterio de la ascensión. Cuéntanos un poquito de esa frase. Claro, cuando él es como que entender también es parte de me trae porque es un tema tan complejo, sí, pero claro, es como que es muy difícil también era entender eso. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre, entendiéndolo del punto de vista humano, como que una vez que cuando el cuerpo es resucitado, ahí es como una forma de entender de lo que Jesús está hablando. Es como es la Eucaristía. Él en ese momento de la última cena se hace posible también por una cuestión de que Dios está fuera del tiempo, pero lo que nosotros consumimos es el cuerpo ya glorificado y resucitado, no el cuerpo que ellos tenían en ese momento. Entonces él justamente cuando se refiere a eso, cuando él cita eso, cuando comprendan que en la ascensión, es como que no es que se los está diciendo algo porque en ese momento a los apóstoles los descolocó aún más, pero como que él va dejando todas esas huellas y esos signos como para que después, de hecho con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ahí ellos podían unir todo y entenderlo, como que mismo Jesús en su hermoso discurso de despedida en el Evangelio de Juan, en la última cena, él les dice: hay tantas cosas que quiero decirles, pero que ahora no las van a poder entender, pero cuando venga el Espíritu que les va a hablar como desde otro lenguaje. Y eso yo lo pude vivir también en carne propia. Cuando creí, era un espíritu que me hablaba desde otro lugar, no era con cuestiones, como decía Frank, a nivel de una fe intelectual, sino que era una fe desde otro sentido, donde te muestra todos estos misterios que son muy difíciles de comprender sin este espíritu. Me quedan 2 minutos para que tengamos que despedir el programa y me han hecho llegar una pregunta a través de las redes. Nos escribe un oyente: muchas parroquias, entre los servicios que ofrecen aparece la misa con su hora. ¿Es la misa o la Eucaristía un servicio? Frank, ¿qué nos dices a eso? Perdón, que ofrecen es la misa ¿qué? Con su hora, en los letreros que existen en las parroquias. ¿Es la misa un servicio? La pregunta sería: ¿es la misa un servicio? No, en absoluto. La misa es el único culto de adoración que dejó el Señor a la iglesia. El Señor no mandó a predicar, ni tocar pandereta, ni cantar. El único mandato que dejó el Señor litúrgico fue: hagan esto en conmemoración mía. Y la misa, Israel era el pueblo que tenía el mandato de adorar. Después que se hizo el nuevo pacto, ese mandato pasó a nosotros. Y el que lee el Levítico sabe bien claro que sin sacrificio no hay adoración. Luego, entonces la misa no es un servicio religioso, la misa es la única adoración que ofrece la iglesia a la obra de Jesucristo al Padre por medio del Espíritu Santo. Que tenga horario o no importa, los sacrificios claro. De Israel también tenían horario y eran sacrificios. Sí. Andrea, nos tenemos que despedir. Desafortunadamente, porque es un tema de verdad que hay que ampliar. Creo que quedamos en deuda con nuestros oyentes. Sí, pero definitivamente pues hay una invitación muy clara a escudriñar más el Antiguo Testamento para poder entender y disfrutar un poco más los símbolos que tenemos y bueno, abrir el corazón para poder ver siempre en la Eucaristía, que es el sacrificio perfecto de nuestro Señor, siempre tener un corazón abierto para poder verlo, para poder sentirlo y para no quedarnos únicamente en la simbología, sino realmente recibirlo en nuestra alma y dejar que se quede allí, que se quede resucitado allí adentro. Muy bien, Frank, Luciana, nuestro agradecimiento por su tiempo, por sus conocimientos y las puertas, los micrófonos de Radio María y de En la Iglesia siempre abiertos para vuestra colaboración. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Yo me voy el domingo para Israel, así que los tendré todos en oración. Por favor, Frank, que
sobre todo el programa y los oyentes de Radio María y los colaboradores. Ora para que esta emisora pueda recibir las donaciones necesarias para mantenerse en el aire. Luciana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas bendiciones. Shalom. 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 Muchas gracias, de verdad que muy enriquecedor y qué bueno tener esta clase de personas tan conocidas del tema, ¿no? Luciana, con toda su experiencia en su conversión, pues realmente ha escudriñado bastante la escritura y tiene mucho que... Y Franco, con todo ese bagaje que ha ido acumulando en tantos años dedicado a la iglesia, dedicado a la apologética y dedicado al conocimiento del judaísmo. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Dios los bendiga. El amor y la gracia del resucitado quede con todos ustedes. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos?